Buenos días. Mi compañero y yo vamos a presentar una tecnología que supuso un gran avance en el área de la telecomunicación, que es la ATM. Vamos a definir primero qué es, su motivación de origen, o sea, por qué la ATM, su ventaja, el uso y la previsión del futuro. ¿Qué es ATM? Fue una tecnología desarrollada en los años 60 que permite el envío simultáneo de audio, vídeo y datos. De datos por una misma línea. Usa celdas pequeñas y de tamaño fijo con una carga útil de 48 MB y cabecera por 5 MB. Es una tecnología de conmutación en paquetes, es orientada a la conexión, que significa que establece un camino para la información entre dos puntos utilizando un protocolo de señalización. Utiliza transmisión asíncrona, como su propio nombre indica, lo que significa que no necesita tiempo específico de tiempo para transmitir. ¿Por qué ATM? ¿Por qué surgió? Pues antes cada aplicación requería de una red propia para poder transmitir. Había varias redes y los costes se multiplicaban. La idea era de unificarlo todo en una red, lo que reducía los costes de implementación, mantenimiento y etc. Entonces, permite altas tasas de transferencia y garantiza un buen nivel de prestación. Una de las ventajas. Combinar datos y telefonía en ATM ofrece estas ventajas. Integración en red adaptable y escalable. Adaptable, lo que significa que ATM se puede adaptar a cualquier tipo de red. Escalable, porque no es necesario redimensionar la red para poder integrar ATM. Uso de componentes estándar, reducción de costes, como he explicado anteriormente, una transmisión independiente del medio, se da igual por el medio por el que se transmita, y garantiza la calidad del servicio. El uso. Uno de los principales usos que se ha usado para esta tecnología es la red de WAN. Los backbones para conectar redes, o sea, internet, y también se ha usado para las conexiones ADSL, para líneas de suscripción digital. Se ha usado para la televisión y la radio, o sea, transmisión en tiempo real. Y ahora vamos a hablar del protocolo ATM. El modelo de referencia ATM consiste en 3 niveles: la capa física, la capa ATM y la capa de adaptación. La capa física es la relacionada con el medio físico de transmisión. Tiene muchas utilidades como adaptar flujos, proteger cabeceras, adaptarse al medio y se encarga de la transmisión física de la celda. La segunda capa sería la capa ATM. Esta capa está relacionada con la supervisión del flujo a fin que no pueda exceder los límites acordados entre el usuario y la red. Realiza multiplexación, conmutación de celdas, establece conexiones y realiza framing. La tercera capa sería la capa de adaptación. Esta capa lo que hace es que permite que varias aplicaciones puedan hacer uso de una red ATM. ¿Cómo lo hace? Pues lo que hace es adaptar los datos de las celdas de capas superiores de una forma apropiada para la capa ATM. Esto le permite colocar cualquier tipo de información en las celdas y podemos llamarla también como la capa de transporte ATM. También lo que hace es generar su propia información de control y puede robar los datos útiles de la carga útil. En esta gráfica podemos ver las 3 capas del modelo de referencia del protocolo ATM. Ahora vamos a hablar del 4 punto y es de las previsiones futuras. Pues inicialmente ATM partía con ventajas sobre sus competidores, que eran, por ejemplo, calidad de servicio, velocidad y varias cosas, pero era compleja. Esta complejidad daba como resultado un coste superior en equipo, software y por ejemplo, personal técnico cualitativo. Pero con el aumento de la tecnología se produjo más la necesidad de transmitir datos que multimedia. Y es aquí donde aparecen las redes basadas sobre IT, que se convirtieron en dominantes. Por ejemplo, Ethernet
por ejemplo, de velocidad y calidad de servicio, y eso hizo que compensara un poco las desventajas respecto a ATM, e incluso le superaba en algunos campos. Otra cosa es que Ethernet era compatible con IP, cosa que ATM no era, porque ATM necesitaba de varias capas para poder funcionar con IP. En cuanto a Ethernet, no, Ethernet era mucho más fluido, lo podemos ver en la segunda generación de DSL. Entonces, debido a ello, Ethernet y otras nuevas tecnologías pues, han ido sustituyendo a ATM. Y grandes compañías proveedoras de servicio están poniendo su punto final a ATM, lo que hace que otras grandes fabricantes de hardware ATM como Cisco han dejado de fabricarlo. Y como conclusión, pues creemos que ATM sigue actualmente solo donde económicamente es más barato mantenerlo que si